Aleluya, iglesia, Jesucristo es digno. Qué gozo estar en la presencia de Dios. Qué gozo estar en la presencia de Dios. Aleluya. La paz de Dios. Recibimos la paz de Dios a mayor intensidad. Aleluya. Un derrame de su paz en esta noche. Gracias, Jesucristo. Gracias. Adoramos tu nombre. Exaltamos tu nombre. Establecemos una buena noticia de salvación. Entronamos, aleluya, tu nombre en esta hora. Tú eres digno, solo tú eres digno. Iglesia, dile, solo tú eres digno. Dile, solo tú, Cristo, eres digno de alabar, de glorificar. Todos juntos ahora, alabando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, la buena noticia de salvación nos ha dado gozo, paz, refrigerio, vida eterna, fortaleza. Jesús es Rey. Jesús es el Rey grande, Dios de amor, Dios de amor. Si en este momento estás atravesando un momento de debilidad, dile, tú eres mi Padre, Dios consolador, eres mi Padre, Dios amado, Dios de poder. Aleluya, aleluya, recibe ahora fuerzas. Si estás atravesando un camino de dificultades, levanta ahora tus brazos y recibe fuerzas. Recibe la fortaleza de Dios. Recibe, sí, Señor, recibe el consuelo de Dios ahora. Tú eres Dios de amor. Tú eres, dile, tú eres Dios de amor. Tú eres Dios de amor. No hay un Dios tan grande como tú. Levanta adoración en esta hora. Haz un trono para Dios. Levanta un trono, entrónalo ahora. Levanta el trono de Dios ahora. Aleluya, en tu corazón. El trono de Dios está en las alturas, pero tu corazón necesita estar exaltado. En tu corazón necesita estar establecido. Aleluya, declara que la atmósfera alrededor de tu vida, alrededor de tu casa es propicia para que Dios haga un milagro en esta hora. Estás esperando un milagro de Dios. Aleluya, glorifícalo, alábalo en medio de la adversidad. Dios es grande, Dios te ha dado grandes y bellísimas y fuertísimas promesas. Confía en el Dios de toda verdad, en el Dios que no encontrando a otro mayor por quien jurar, juró por él mismo. Él nunca te mentirá, él nunca te defraudará. Tiempo de confiar en Dios con todo el corazón. Le damos gracias a Dios en esta hora. Iglesia, le damos gracias a Dios en este jueves de poder. El pueblo de Dios camina en fe, el pueblo de Dios camina confiando en su Señor. Damos gracias a Dios en esta hora y le pedimos al Espíritu Santo que se glorifique en este tiempo, en esta media hora, el servicio de la Iglesia Jesucristo, Hijo de Dios, en las casas, levantando altar para el Señor. Somos una iglesia que no se detiene, somos una iglesia que confía en su cabeza y la cabeza de la iglesia es nuestro Jesús. En esta hora bendecimos tu vida. Si estás mirándonos ahora, si estás escuchándonos ahora, no es casualidad. A Dios le ha placido ponerte para recibir su palabra, para que edifique tu vida, para que transforme tu vida, para que lleve tu vida a otros niveles. Pues en esta hora entregamos esta enseñanza al Señor y que prepare nuestro corazón para un tiempo de paz, un tiempo de vida. En esta hora vamos a hablar de Jesucristo como Señor. Muchas veces y más en este último tiempo, pues escuchamos la salvación de Jesús. Escuchamos a Jesús Salvador y esa es la predicación primaria, la buena noticia, el evangelio, la obra de la cruz, Jesús salvando. Pero junto al Salvador tiene que llegar el Señor a nuestra vida. Junto con el Salvador tiene que llegar aquel que nos da las pautas, las órdenes, los mandamientos. Los mandamientos son para nuestro bien. Es aquel que nos da las instrucciones de vida. Es aquel que conoce el camino y sabe por dónde vamos a atravesar. Y Él desea, pues, instruirnos. Esa es la parte del Señor, la parte de señorío. En esta noche vamos a hablar acerca de Cristo como Señor. ¿Qué relevancia tiene Cristo como Señor? La función de Salvador y la función de Señor deben ir juntos en la vida de un cristiano. No se puede creer en un Dios Señor si primero no nos ha salvado. Y una vez que nos ha salvado, pues nuestro Señor, nuestro Salvador, que es también nuestro Creador, nos ayudará en el camino, nos dará luz,
nos dará instrucciones. Desde el principio de la creación, Dios se ha dejado ver en la faceta de Señor, el que establece la orden, el que da la pauta. Vamos a Génesis 1, 27 al 28. Dice la palabra, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, apunta esta frase, y les dijo, ahí va la faceta del Señor. Dice, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y les dijo, ahí estaba el Señor, ahí estaba el que gobierna, el que da la instrucción, el señorío de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis y hasta toda la eternidad, la función del Señor, de Dios, está establecida. Qué bendición poder vivir bajo la función del señorío de Dios. Vamos a Juan 15, 16. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 10. Dice Jesús, si guardares mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los de Jesús. Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardares mis mandamientos. ¿A qué nos lleva esta porción de la Escritura? A señorío. Él es el que manda, Él es el Señor. Vamos a Juan 13:13, mismo Evangelio. Juan 13:13. Dice Jesús, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. En esta noche vamos no solo a aprender, a refrescar conocimiento, a entrar en un nuevo mover de luz en cuanto al señorío de Jesús. Qué agradable, qué seguro, qué satisfactorio es caminar de la mano del Señor, del que nos dice porque sabe, porque conoce todas las cosas. ¿Por qué nos dice las cosas? ¿Por qué nos envía a hacer ciertas cosas? Vamos a Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12. Dice Jesús, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿De dónde sale nuestra obra? De su mandato. ¿De dónde sale nuestra obra? De su voluntad, de la voluntad del Señor, del señorío de Jesús. Cristo como Señor tiene todos los derechos sobre nosotros, los que hemos creído en Él, de tener autoridad, de señorearnos, de mandarnos. Tenemos un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de consuelo, un Dios de consejo, que conoce todas las cosas. El único que conoce el final desde el principio, el único que sabe lo que va a suceder en cierto determinado momento, el único que conoce todo, la omnisciencia de Dios, el único que está presente en todos los lugares, el único que es omnipotente, todo en fuerza, lleno de fuerza y de poderío, es Dios. Si nosotros podemos recibir el consejo de Dios en esta noche de meternos, de entrar, dice el Salmo 91, aquel que permanece bajo la sombra del Omnipotente, aquel que se resguarda sobre la sombrilla de protección de Dios, se está guardando sobre el señorío, bajo el señorío de Dios. Es el señorío de Dios el que ve lo que nos conviene, el que ve lo que nos hace bien, el que ve lo que necesitamos en cierto momento. Es el señorío de Dios el que tira una línea de gobierno. Necesitamos que alguien nos gobierne, nos ayude. ¿Y quién mejor que el Señor? Él nos salva. Diga, Él me salva y Él me señorea.
Él me salva y Él me señorea. Espíritu de Dios, ayúdanos en este tiempo tan difícil, en este tiempo tan convulsionado, tan confuso, donde aún los mismos cristianos que están firmemente injertados, aleluya, en la vida, pudieran dudar, aún pudieran ser engañados, dice la palabra. Dice que el que esté firme, mire que no caiga. Necesitamos la instrucción, la mano del Señor sobre nuestras vidas. No podemos vivir en independencia. No podemos creer que nos la sabemos todas. No podemos creer que ya con lo que sabemos vamos a llegar hasta el final. No. Hay muchas partes del camino que para nosotros son inciertas, no conocemos. Necesitamos la guianza, la fortaleza, la mano fuerte, el brazo fuerte y extendido de Jehová como nuestro Señor para ayudarnos. No es vivir a mi manera, es vivir a la manera del Señor. Si decimos Señor, 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 pues tenemos que hacer las cosas que el Señor, Señor, Señor nos manda. Vamos a 1 Corintios 6, del 19 al 20. Los derechos del Señor sobre nosotros. ¿Qué derecho tiene el Señor? El Señor nos ha comprado. Somos del Señor. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados. Para comprar a alguien se necesita el rescate, la compra, la forma. ¿Qué se va a dar a cambio de? ¿Cuál es la moneda? ¿Cuál es el costo? ¿Cuánto vale lo que yo voy a comprar? ¿Cuánto vale lo que yo voy a adquirir? Y de acuerdo a tu valor y a mi valor, que es grande, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios nos amó para su gloria, nos amó nos creó para amarnos, nos creó para tener comunión con Él. No somos cualquier cosa. Entonces, el precio para rescatarnos no podía ser cualquier cosa tampoco. Tenía que ser algo valorable. Y eso fue la sangre de Jesús. Él puso la sangre. Él nos rescató de un sistema corrupto a un sistema de justicia. Él nos rescató de un sistema de oscuridad a un sistema de luz. Él tiene todos los derechos de señorearnos. Él tiene todos los derechos de mandarnos. Y esa es la verdadera libertad. Escúchame bien. La verdadera libertad de un cristiano no es, pues yo me gobierno a mi manera o que el Espíritu me guíe. No, cuando el Espíritu da las pautas hay que obedecer. La verdadera libertad de un cristiano está en la obediencia a Dios. Está en la obediencia a la palabra de Dios. Conocer la verdad para que la verdad nos haga libres tiene que ver con una relación íntima con esa palabra, con esa verdad. Una relación tan íntima que hay una identificación tan profunda que lo que la palabra diga, nosotros lo hacemos. Y eso es libertad. Cuando del señorío estamos hablando de libertad para nuestras vidas. Libertad no es vivir a mi manera. Libertad no es hacer las cosas a como yo pienso y entiendo que son. Libertad no es irme de un país a otro. Cuando salga de mi país hay un régimen, iré a otro, ahí seré libre. Y llegamos a ese país y no somos libres tampoco, porque la verdadera libertad está en Cristo Jesús. Como Salvador nos saca de opresión, nos saca de cautividad, nos saca de cárceles y nos pone en lugares espaciosos, en lugares de justicia y paz. Pero ahora yo necesito que Él me guarde dentro de sus muros, dentro de sus lugares de protección, para no salirme y caer, para no vivir preso del pecado, para no vivir preso de mi desobediencia. Yo necesito el señorío de Dios. Eso me trae libertad.
que esta palabra hoy penetre para poder enfrentar los tiempos que estamos viviendo. Palabras de rebeldía por donde quiera, palabras de desobediencia por donde quiera, aún dentro de la misma iglesia, dentro del mundo, dentro del sistema cristiano. Palabras de rebeldía, espíritu de rebeldía, de desobediencia. No es a mi manera. Vamos a Hechos 2:36. Dice la palabra: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Diga, Señor y Cristo. Cuando colocamos nuestra fe en Jesús, Él no solo se convierte en nuestro Salvador, sino también en nuestro soberano Señor. Hay un nuevo amo. Solo podremos disfrutar la vida en Cristo si diariamente buscamos su voluntad. ¿Y qué cosa es buscar su voluntad? ¿Qué quieres que haga, Señor? Esa pregunta que sale con sinceridad del corazón define nuestra posición como aquellos que obedecen a su Señor. ¿Qué tú quieres que yo haga? El mandato de Jesús, lo que Jesús nos mande a hacer, viene con un espíritu de libertad. Escucha esto. No sé si lo has escuchado antes o no lo has escuchado, pero hoy es el día donde muchos van a entender, o por lo menos van a empezar a recibir esta palabra, y después el Espíritu Santo se las va a revelar. Junto con el mandato de Dios viene la libertad para nosotros. Viene una orden de vida y de luz. Todo lo que el Señor nos manda hacer es para nuestro bien. Señorío tiene que ver con soberanía, dependencia, cuentas a rendir. Jesús, diga, Jesús es mi Señor. Señor en griego significa kurios, esto es dueño, amo, majestad, soberano, uno que tiene los derechos sobre otro. ¿Dónde están los derechos? En su sangre. Todo beneficio o bendición en la Biblia después de la salvación está condicionada a la obediencia. Diga, a la obediencia. Jesucristo es el Señor. Él espera que hagamos lo que Él nos dice. Él espera que hagamos lo que Él nos dice. Él no nos obliga. Dios no obliga a nadie. Dios es un caballero. Yo aprendí esa frase en los primeros días de mi conversión y me gustó. Dios es un caballero. Él no obliga a nadie. Él espera que voluntariamente abramos nuestro corazón y pongamos nuestra voluntad a su servicio. Vamos a Lucas 6, verso 46. Lucas 6, verso 46. Hermanos que nos miran, Iglesia, Jesucristo, Hijo de Dios, que conoce este tipo de palabra que enseñamos, pues es la palabra que enseñamos durante ya 5 años y conocen pues la doctrina que enseñamos de obediencia, de rectitud, enseñanzas de sometimiento a la palabra, pero aquellos que qué bueno que hoy, por mandato de Dios, sin entenderlo y por propósitos de Dios, se conectan con este video. Estas son enseñanzas que no se escuchan por ahí, y menos en este tiempo. En este tiempo, pues, o hay una exhortación desmedida, o hay una palabra muy suave para que la persona no se vaya de la congregación, porque si no se cae la congregación, bueno, pues que se caiga. Es mejor que la voluntad de Dios sea establecida, es mejor que Dios esté agradado con lo que Él quiere que se enseñe, que se acumulen gentes y gentes y gentes para mantener yo no sé qué. Lucas 6, 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor? Señor, dijo Jesús, y no hacéis lo que yo digo. Señorío. Tiene que ver enteramente con señorío. Mira Jesús cómo relaciona el hacer, aleluya, con el señorío. El llamarlo Señor.
Me llama, Señor. Hay otros que te están oyendo y piensan, wow, esta persona como ama al Señor. ¿Qué relación tiene con el Señor? Y aunque ninguno es perfecto, pero aquellos que conocemos esto, o por revelación o por titulación, tratamos de obedecer a Dios. Porque sabemos que le agrada, sabemos que el que ama obedece, sabemos que el que ama no hiere, sabemos que el que ama trata pues de hacer las cosas que el ser que ama pues desea. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Puede ser Jesús Salvador sin Señor? Hoy hay mucha prédica. Hoy hay mucha motivación para que Jesús se convierta en el Salvador, pero no en el Señor. Hoy se tratan de llenar los altares con un llamado emocional para que la gente pues haga una simple oración. La persona cree llevar a Jesús a su casa y no le enseñan el arrepentimiento, no le enseñan la necesidad de salir del pecado, no le enseñan que nacimos separados de Dios y que sinceramente en lo más profundo del corazón necesitamos a Cristo, arrepentirnos y pedirle que nos ayude a vivir una vida santa y separada para Él. Cuando eso comienza en primera instancia, el espíritu del señorío se establece en ese corazón. Y no hay que empujar a la persona a obedecer, porque lo que quiere es obedecer para salir y para no volver al lugar de donde vino. ¿Puede ser Jesús Salvador sin ser Señor? Bueno, solo en casos como el ladrón de la cruz. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y minutos después, el ladrón murió. No tuvo tiempo de vivir y caminar en la tierra. No tuvo tiempo de bautizarse, no tuvo tiempo de obedecer, no tuvo tiempo. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento se fue con el Señor. En esos casos está bien, pero una persona joven o una persona no joven, en sus facultades, en su salud, recibe al Señor y le quedan 10, 15 años en la tierra, 20 años, 30 años, 40 años, debe obedecer a Dios. Y no porque nadie lo empuje, no porque nadie le diga, sino porque de su corazón sale el deseo, porque yo no quiero volver atrás. Yo no quiero volver al lugar de donde vine. Si Dios me sacó de este territorio de tinieblas, yo no quiero volver ahí. La única forma que yo no vuelvo ahí es Jesucristo ayudándome, guiándome, recordándome, exhortándome, estableciéndome la palabra, guiándome, convenciéndome, corrigiéndome. Esas son las facetas del Señor. Espíritu de Dios, gracias. Son mensajes difíciles de dar, pero son mensajes buenos. Son mensajes agradables. Cuando yo termine este tiempo en esta noche, pues quedaré placenteramente tranquilo y en paz de que hice la voluntad de Dios. Hay una falsa enseñanza en los círculos cristianos que dice que podemos escoger a Jesús como Salvador y omitir la obediencia del Señor. Dios estableció obediencia desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando una persona cree en el Señor Jesús, debe entregarse sin reservas a todas las facetas del señorío de Jesús. Mi curios, mi Señor, mi amo, mi maestro, el que me enseña, el que me guarda. Jesús desea en su corazón que esa pregunta que le hizo Pablo un día en el camino de Damasco sea una pregunta presente y activa en nuestra vida. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo funciono? ¿Cómo vivo mi vida? ¿Cómo establezco mi hogar? ¿Cómo enseño a mis hijos? ¿Qué le enseño a la iglesia? ¿Qué tú quieres que le enseñe a la iglesia? Mensajes tibios, suaves, para que ninguno se vaya y para que los que están traigan a otros y les digan aquí te van a endulzar los oídos. ¿O tú quieres que enseñe la palabra tal y como está escrita?
Cristo Salvador salva. Diga, Cristo Salvador salva. Cristo Señor señorea. La función del Señor: aconsejar, respaldar, proteger, beneficiar, garantizar, establecer obediencia, marcar la palabra. Vamos a Juan 20, del 26 al 28. Muchas veces cito esta historia, que tocó mi corazón el día que la leí por primera vez. Juan 20, del 26 al 28. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás. ¿Por qué le dijo a Tomás? Porque momentos antes, Tomás no estaba la primera vez que Jesús llegó. Y después llega y los discípulos le dijeron: aquí estuvo Jesús, vimos a Jesús, algo así. Y él les dijo: si yo no viera la marca de los clavos, si yo no viera la realidad de su crucifixión, pues yo no voy a creer. Eso es desobediencia. Entonces, dice que ahora le dice Jesús a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sabías tú que la desobediencia es incredulidad? Es no creer de que todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno y nos tiene que guiar, nos tiene que encauzar, nos tiene que meter en línea, nos tiene que ayudar con un consejo, con una advertencia, con un mandamiento, con un empujón o un empujoncito. La incredulidad, ausencia de fe. No cree que la obediencia que Jesús nos pide es por nuestro bien. Dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Verso 28. La convicción de Tomás fue tan grande. Me imagino que la tristeza en su corazón, como la que recibió Pedro el día que lo negó, la tristeza de: wow, dudé de mi maestro, fui incrédulo. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Separó funciones: Dios creador, Dios salvador, Dios amante, Dios bueno. Señor, me pongo bajo tu mandato, me pongo bajo tus órdenes, me pongo bajo tu palabra. Señor mío y Dios mío, me has convencido. Eres mi Dios, eres mi Señor, eres real, no mientes. Si hacemos un recuento de la palabra Señor en el libro de los Hechos, la encontramos más de 70 veces. En centenares de veces Jesús es nombrado Señor en el Nuevo Testamento. La obediencia se enseña a través de toda la Biblia. Se hace difícil obedecer muchas veces. Y como siempre digo, estamos en el mismo bote, pero alguien tiene que enseñar. Alguien se para aquí, alguien enfrenta las tinieblas, alguien decide pues obedecer a Dios en su propósito y en su llamado y traerte la palabra y ponerse en el mandato del Espíritu de Dios, bajo el mandato del Espíritu de Dios, y ese fui yo. Pero no creas que porque estoy aquí y te estoy trayendo esta palabra para bendecir tu vida, pues yo lo obedezco todo. No es fácil, pero tenemos al Espíritu Santo, tenemos la gracia de Dios. Salvación y obediencia van de la mano. No es el evangelio sencillito que hoy nos enseñan, es el evangelio de poder. Dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y esta palabra no solo me lleva al cielo, no solo me salva del pecado, me salva durante mi estadía en la tierra. El ladrón fue salvo y fue al cielo.
No hubo un lapso de tiempo para obedecer, para ser libre en otras áreas. No, murió. Pero aquel que es salvo y le queda una carrera hasta que Jesús venga, necesita ser liberado en diferentes áreas. Es una transformación progresiva. Para eso se necesita el mandato, la orden de Dios, la palabra liberadora, la palabra que nos hace libre. No es una palabra como figura. Mira qué linda la palabra. Oh, mira lo que la palabra dice en Isaías 55. No regresa atrás para decir, qué linda esa palabra. No, es la palabra que me lleva a salir de un lugar y entrar a otro. Donde hay luz y hay libertad. Eso es señorío. Eso es señorío. Vamos a Santiago 1:21. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia. ¿Quién nos está mandando esta palabra? ¿Santiago? No, Santiago la escribe. Pero Dios la sopla para que la recibamos. En esta palabra viene la intención de Dios de liberarnos, de bendecirnos, de darnos una orden por nuestro bien. Eso es lo que muchos cristianos no entienden y mucha gente no entiende. No huyamos del señorío, vayamos al señorío. Mientras más profundo tú entres en el señorío de Dios, más libre eres y más libre es tu familia. Porque un cautivo no puede liberar a otros. No puede. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas en diferentes áreas. Vamos al cielo, pero ahora hay que romper ataduras. Hay vicios, hay patrones, hay pensamientos, hay estilo de vida, hay forma de ver las cosas, hay egoísmos, hay cadenas que están aprisionando y encadenándonos en diferentes áreas. Y es la obediencia a la palabra la que nos liberta, la que tumba, la que corta los eslabones y nos hace libre. Y eso es señorío. Es señorío. El Salvador y el Señor. El Salvador y el Señor se funden en uno. Dios salva, pero si no señorea, hay un problema. Hay un problema. En la salvación hay vida, hay liberación, pero tiene que estar el Señor juntamente. La palabra implantada y recibirla con mansedumbre en nuestro corazón. Dios nos ama, es un hecho. Amamos a Dios, está por verse. Cuando entramos en las profundidades del señorío de Jesús, muchos me dirán, Señor, 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 Señor. En aquel día hicimos esto, hicimos lo otro. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Despreciaron mi señorío. Hicieron las cosas a su manera. Ahí no se amó a Dios. Ahí no se creyó en el Señor. Dios nos ama, es un hecho. Amamos a Dios, está por verse. Vamos a Santiago 1:12. Dice la palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo se resiste la prueba, a la tentación? A cualquiera que sea. A comernos 2 platos de comida, ya eso es gula, ¿no? Le dicen gula. O sea, uno se come una porción. Y más es pecado. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos convence? El Espíritu de Dios. A veces cuando oímos de pecado, pues enseguida nos vamos a los pecados capitales. No, yo no mato a nadie. Yo no robo un banco. Yo no asesino a nadie. Yo no adultero. Yo no fornico. Bueno, pero nos preocupamos. Hacemos pequeñas cosas. Mentimos en ciertas oportunidades. El que resiste a la tentación se prepara para recibir la corona. Dice que esos aman a Dios, dijo Santiago. ¿Cómo se resiste a la tentación?
Tú eres Señor. Ayúdame en este momento. Ayúdame. Porque tú pasaste por todo esto y lo venciste, Señor. Ahora tú tienes la fuerza y la capacidad. Tú eres el Dios Todopoderoso, probado. Fuiste hecho Cristo y Señor. Eres el Cristo, eres el Señor. Ahora tienes la capacidad de ayudarme. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo enfrento este problema? ¿Cómo enfrento esta tentación que viene para destruirme? Ahí oímos al Señor. Y Él nos liberta. Salvación y señorío tienen que ir juntos. ¿Qué es soportar tentación? Es resistir en acuerdo con la palabra de Dios. Es resistir en acuerdo con el Señor a lo que viene contrario, a lo que hace fuerza para destruirnos. Cuando hayas resistido la prueba, recibirás la corona que el señorío tiene para ti. Una corona de parte del Señor por obedecerlo, por escucharlo. Eso muestra amor por Dios. Dios nos ama, Dios nos ama. Amamos a Dios, está por verse y depende de nuestro caminar bajo el señorío de Dios. Pedro, ¿me amas?, le preguntó Jesús 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Ve y apacienta mis ovejas. ¿Qué cosa es ve y apacienta? ¿Qué sostiene ve y apacienta mis ovejas? Obedece. Haz lo que yo te mando. Eso es una función. Ve y pastorea. Pero ve y pastorea es un mandato. ¿Me amas? Cumple el mandato. Cumple el mandato. Y no es que lo cumplamos de primera instancia. Quiero que esto quede claro. Empezamos como niños en la carrera y caemos. Pero ¿cuál es la intención del corazón? ¿Cuál es el deseo por avanzar y por hacer las cosas agradables y por depender de su gracia y de su fuerza y por decirle, Señor, hoy me caí pero me voy a levantar y quiero que tú eres mi Señor y no le voy a dar vueltas al desierto y te voy a pedir que me ayudes para salir en días y no meterme 40 años y tú eres el Señor y amo el señorío. Quiero cerrar con Apocalipsis 3 del 11 al 12. Tiempos de obediencia, hermanos, tiempo de obediencia. Dios bendiga tu vida en esta noche. Apocalipsis 3 del 11 al 12. Dice Jesús, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, esto tiene que ver con señorío. Al que se venciere primero él mismo, al que obedezca el mandato de la palabra, al que retenga, aleluya, la esencia de la obediencia, ese recibirá una corona. En esta noche pues bendecimos al Señor con todo nuestro corazón y le damos gracias porque Él se acuerda de nosotros, porque nos envía mensajes de bendición, mensajes que nos ayudarán en el camino. Jesús está a las puertas, podrá venir esta noche, podrá venir mañana, pero ¿qué si viene de aquí un año? Vivamos como si viene hoy y vivamos como si viene de aquí a 20 o 30 años, vigilantes, sobrios. Tú eres mi Salvador y tú eres mi Señor. Padre Celestial, en esta noche te pedimos con todo nuestro corazón que nos perdones si en algún momento hemos despreciado el señorío. Vamos a conectarnos ahora con el Espíritu. Levanta tus brazos en esta hora y deja que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida. Espíritu Santo, gracias.
Ven sobre nosotros en esta hora y fortalécenos. Aleluya. Tú eres grande y tú eres poderoso, Señor. No hay un Dios tan grande como tú. Padre, todo aquel que nos está mirando ahora, yo te pido que tú toques su corazón. Que esta palabra, Señor, sea convencida en lo más profundo de su corazón. Y si en algún momento del camino hemos despreciado el señorío, perdónanos en esta noche. Susténtanos en esta noche con tu fuerza. Hacemos una decisión de nuestro corazón, aleluya, de renunciar a toda desobediencia, a toda falta de sometimiento a la palabra. Y le pedimos a Dios que llene estos espacios y que entre, que nos guarde, que nos guíe. Le damos permiso, Señor, para guiarnos, para mandarnos, para gobernarnos, para amarnos. El que ama corrige, el que ama enseña. Y ese eres tú, un Dios bueno, un Dios de amor. Padre, mira a todo aquel que en este momento está recibiendo esta palabra. Guárdanos, Señor. Y si en medio nuestro hay alguien que no conoce al Señor, es el tiempo de salir de tinieblas y entrar en tiempos de luz. Vamos a orar en esa noche. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora decido en mi corazón, hablo con mi boca, que creo la obra de la cruz, me arrepiento de todos mis pecados, perdóname, ayúdame a separarme de ellos, salva mi vida, señorea mi vida, quiero las dos funciones, hazme nacer de nuevo, ayúdame y sálvame en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueblo de Dios, avanza en Jesucristo. No es cuestión de religión, no es cuestión de obrar a nuestra manera. Aún haya una buena obra, es obrar a la manera de Dios. Que el Señor nos guíe y nos guarde. Tiempos de confusión, tiempos de maldad, pero hay un remanente de Dios a través de toda la tierra. Y aprovecho para bendecirte, para bendecir a la iglesia de Jesús a través de todo el mundo, a los pastores de Dios, a los maestros de Dios que enseñan una sana doctrina, a los evangelistas que anuncian a nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre. Tú eres grande y poderoso. En el nombre de Jesús le damos gracias a Dios. Y nos vemos el domingo. Aleluya.